Eloísa cerró la tienda a las 8:30 de la tarde. La llave estaba apretada, la cerradura necesitaba lubricación, pero la dueña no tenía prisa por gastar dinero en esas nimiedades. Tiró de la reja de hierro, comprobando que estaba bien sujeta, y solo entonces se permitió respirar. Había sido un día largo. Había muchos clientes y el aire acondicionado estaba estropeado desde por la mañana. Había pasado todo el día bajo un calor sofocante, entre olores de pintura, disolventes y goma. Le zumbaban las piernas, le dolía la espalda y un dolor sordo le martillaba la cabeza. Casilda ya se había marchado, despidiéndose con la mano y gritando algo sobre reunirse con ella mañana. Eloísa asintió, aunque no prestó especial atención a las palabras de su amiga. Pensaba en lo que le esperaba en casa. Los platos sucios en el fregadero, las botellas vacías sobre la mesa, su marido frente al televisor. Siempre lo mismo. A veces deseaba no volver atrás, dar media vuelta, ir a donde fuera, pero sabía que no podría. La costumbre la sujetaba más fuerte que cualquier cadena. Su casa estaba a 10 minutos a pie de la tienda, si se caminaba por el casco antiguo, donde las calles eran estrechas y las paredes estaban desconchadas por el tiempo y la lluvia. Eloísa se tomó su tiempo. El sol ya se deslizaba hacia el horizonte, pintando el cielo de un naranja alarmante, y el olor a carne asada flotaba en el aire. Algunos vecinos estaban preparando la cena. Pasó por delante de la iglesia de San Juan, de la farmacia cerrada, de una vieja fuente que hacía tiempo que había dejado de funcionar y estaba cubierta de musgo. Cuando abrió la puerta de su casa, lo primero que vio fue la espalda de Rubén. Estaba sentado en un viejo sillón que habían comprado hacía 5 años en un mercadillo de segunda mano, mirando la televisión. La pantalla parpadeaba en azul, mostrando algún tipo de partido de fútbol. Había periódicos en el suelo, 3 botellas de cerveza vacías y una llena sobre la mesa. El cenicero estaba lleno de colillas. Reuben ni siquiera se dio la vuelta cuando entró. «¿Estás en casa?», dijo Eloísa, quitándose la bolsa del hombro. No era una pregunta, sino una afirmación que no requería respuesta. «¿Dónde iba a estar si no?», murmuró Rubén, sin apartar los ojos de la pantalla. Cogió la botella, le dio un sorbo y la devolvió. Llevaba la misma camiseta con la que había salido de la fábrica aquella mañana, solo que ahora estaba arrugada y húmeda de sudor. Llevaba el pelo suelto en todas direcciones y una barba incipiente le cubría la barbilla. Parecía cansado y enfadado al mismo tiempo. Eloís entró en la cocina. El fregadero estaba lleno de platos sucios, platos, tenedores, tazas y una sartén con grasa. Dejó la bolsa en una silla y abrió el grifo. El agua salía a chorros, apenas tibia. Eloís empezó a lavar los platos mecánicamente, sin pensar en lo que hacía. Sus manos se movían solas y sus pensamientos vagaban muy lejos. Pensó en que pronto cumpliría 33 años, un tercio de su vida a sus espaldas. ¿Y qué le queda? Un trabajo que no le da ninguna alegría. Un marido que solo le trae decepciones. Un hogar que más bien parece una jaula. Oyó un portazo y un momento después su madre irrumpió en la cocina. Dominga no llamó a la puerta, no pidió permiso para entrar. Se sentía con derecho a aparecer en casa de su hija cuando quisiera. En las manos llevaba 2 bolsas de la compra. Las arrojó sobre la mesa como si hubiera realizado una hazaña. «Te he traído tomates y cebollas», dijo Dominga mirando la cocina. «Veo que no has vuelto a cocinar nada. Seguro que estás sentado frente al televisor como un rey». Eloísa no tuvo tiempo de replicar. Dominga ya había entrado en la habitación donde estaba sentado Rubén. Eloísa suspiró, anticipándose a lo que estaba a punto de empezar. Se limpió las manos en una toalla y la siguió. «Hola, Rubén», dijo Dominga, deteniéndose en medio de la habitación y mirando a su yerno con indisimulado desprecio. «Veo que sigues con tu rutina habitual. Cerveza, televisión. Un hombre trabajador, lo reconozco». Rubén apartó por fin los ojos de la pantalla y miró a su suegra. Había un destello de irritación en sus ojos. «¿Qué haces aquí?», preguntó despacio, como si le costara elegir las palabras. «¿Quién te ha llamado?». «No he venido a verte a ti. He venido a ver a mi hija», dijo Dominga. «Pero ya que estoy aquí, te diré lo que pienso. Todo el pueblo dice que anoche le diste una paliza a un tipo a la salida del bar de Esteban. Dicen que le atacaste borracho sin motivo. ¿Es eso cierto?». Eloísa se quedó paralizada en la puerta. No lo sabía. Rubén guardó silencio, con el rostro ennegrecido y la mandíbula apretada.
Colocó lentamente la botella sobre la mesa, sin dejar de mirar a Dominga. ¿Quién te ha dicho eso? Preguntó en voz baja, pero había amenaza en su voz. No importa quién. Dominga cruzó los brazos sobre el pecho. Lo que importa es que es verdad. Eres un borracho, Rubén, y estás arrastrando a mi hija a tu pantano. Mírate, tienes 35 años y pareces un adolescente que no sabe reponerse. Cállate, vieja bruja, estalló Rubén, levantándose de un salto de la silla. La botella se agitó y cayó. La cerveza se derramó por la mesa. Mírate, andando por aquí, metiendo las narices donde no te llaman. Deberías estar en un psiquiátrico, arreglándote la cabeza, no merodeando por casas ajenas. ¿Extraños? Dominga se adelantó, con la voz más alta. Esta es la casa de mi hija, y si no fuera por ti, tendría una vida normal en vez de vivir en esta inmundicia. Mamá, por favor, intentó interponerse Eloísa, pero Dominga no le hizo caso. No eres nada, Rubén Carrillo, continuó. No eres un hombre, no eres nada. Mi hija se merece algo mejor que tú. Rubén cogió la botella de la mesa y la lanzó contra la pared. El vaso se hizo añicos y la cerveza salpicó el papel pintado. Eloísa chilló, pero Dominga ni se inmutó. ¡Fuera de aquí!, gritó Rubén con el rostro contorsionado por la rabia. Vete antes de que te eche yo mismo. Y no vuelvas por aquí. ¿Me oyes, vieja? No vuelvas nunca más por aquí. Dominga se dio la vuelta en silencio y se dirigió hacia la puerta. Tenía la cara pálida y los labios apretados en una fina línea. Pasó por delante de Eloísa sin mirarla y dio un portazo que hizo temblar las paredes. Se hizo el silencio en la habitación. Eloís se quedó de pie, sin saber qué hacer. Rubén respiraba con dificultad y le temblaban las manos. Se pasó la palma de la mano por la cara. Luego se hundió en la silla y se quedó mirando la televisión como si no hubiera pasado nada. Rubén, dijo Eloísa en voz baja, no deberías haberle hablado así. Es mi madre. Tu madre es una vieja bruja, dijo sin mirarla. Estoy harta de ella. Siempre me está diciendo lo que tengo que hacer. Pero tiene razón, se adelantó Eloís. ¿De verdad le diste una paliza a ese tipo? Rubén volvió la cabeza hacia ella. Había algo frío y extraño en su mirada. ¿Por qué te importa?, le preguntó. ¿Ahora también vas a darme la lata? Ya he tenido bastante con la vieja, y no te necesito. Solo quiero entender. Eloísa sintió que el resentimiento hervía en su interior. Quiero que tengas un poco de respeto por mi madre. No se merece esas palabras. Rubén soltó una carcajada, corta y furiosa. ¿Respeto? ¿Quieres que respete a una mujer que cada vez que la veo me dice que no soy nada? Que se vaya a la mierda. Y tú también, si sigues así. Ya estoy harta de los dos, cabrones aburridos. Eloísa sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Quería decir algo, pero las palabras estaban atascadas en algún lugar de su interior. Se dio la vuelta y se dirigió a la cocina, sintiendo que le escocían los ojos. No iba a llorar. Ahora no. No delante de él. Empezó a guardar la comida que había traído su madre. Tomates, cebollas, pimientos, una bolsa de arroz. Sus manos se movían automáticamente y el mismo pensamiento rondaba por su cabeza. ¿Cuánto tiempo más podría aguantar? Al cabo de unos 20 minutos, llamaron a la puerta. Eloísa se secó las manos y fue a abrir. Marcelo, su vecino, amigo de Rubén y bebedor, estaba en el umbral. Sonreía abiertamente con una bolsa en la mano, de la que asomaban cuellos de botella. «Eloísa, guapa», habló Marcelo en voz alta, con el aliento oloroso a alcohol. «¿Está Rubén?» Eloísa asintió en silencio y se hizo a un lado. Marcelo entró en la habitación y le dio una palmada en el hombro a Rubén. Colega, ¿sentado aquí solo, aburrido? Vamos, Carlos tiene una cerveza fresca, recién llegada de Guadalajara. Deberíamos probarla, o se la llevarán sin nosotros». La cara de Rubén cambió al instante. La ira y la irritación desaparecieron como si nunca hubieran estado allí. Se levantó de un salto de la silla, tan contento como un niño al que le han prometido caramelos. «Vamos», dijo cogiendo su chaqueta, que estaba tirada en el respaldo de la silla. Ya era hora de que saliéramos. Rubén, intentó detenerlo Eloísa, pero él ni siquiera miró hacia atrás. «No me esperes», dijo por encima del hombro, dirigiéndose a la puerta. «Volveré cuando regrese». La puerta se cerró de golpe y desaparecieron. Dos hombres adultos que se comportaban como niños irresponsables. Eloís se quedó de pie en medio de la habitación.
La televisión seguía encendida, mostrando un partido de fútbol. Había trozos de botellas rotas por el suelo, vajillas sucias sobre la mesa y un cenicero lleno de colillas. Olía a cerveza y a humo de tabaco. Se hundió lentamente en el sofá y se quedó mirando un punto. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se desvanecía y la casa se volvía cada vez más oscura y fría. El Café Rosita estaba en la esquina de la Plaza de la Revolución, un pequeño edificio de paredes azules descoloridas. Dentro solo había 6 mesas cubiertas de hule con motivos de girasoles y un largo mostrador donde la dueña, una mujer gorda llamada Beatriz, hacía café y calentaba tamales. La mayoría de los clientes eran de la zona, trabajadores de la fábrica vecina, dependientes, jubilados que no tenían a dónde ir por las tardes. Era barato, tranquilo, y no hacían demasiadas preguntas. Eloísa se sentó junto a la ventana, removiendo lentamente su café. No le gustaban los dulces, pero Beatriz siempre le ponía 3 cucharadas de azúcar sin preguntar, y era inútil discutir con ella. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo de la tarde se extendía, pintando el cielo de tonos gris púrpura. La gente se apresuraba a volver a casa después del trabajo, algunos con bolsas de la compra, otros simplemente caminando, mirando sus teléfonos. La vida sigue su curso, indiferente a los problemas de los demás. Casilda llegó 15 minutos tarde. A Eloísa no le preocupaba. Su amiga siempre llegaba tarde, formaba parte de su carácter. Casilda vivía según sus propias reglas y no se disculpaba por ello. Por eso Eloísa la envidiaba a veces. Casilda sabía decir no, imponer sus límites. No tenía miedo de estar sola. No tenía marido y lo consideraba una ventaja, no una desventaja. La puerta de la cafetería se abrió, dejando entrar el olor a carne asada de la calle vecina y fuertes risas. Casilda entró ajustándose el bolso al hombro. Llevaba una blusa roja y unos vaqueros, y el pelo recogido en un moño descuidado. Parecía cansada, pero satisfecha. El día había terminado y le esperaba una noche sin obligaciones. Siento llegar tarde. Casilda se dejó caer en la silla frente a Eloís y saludó a Beatriz con la mano. Había tanta cola antes de la hora de cierre que pensé que nunca saldría. Un abuelo se pasó media hora escogiendo clavos, revisando cada paquete como si fueran diamantes. Eloísa sonrió débilmente. Casilda siempre tenía una forma de contar historias que hacía que hasta los sucesos más ordinarios parecieran divertidos. Beatriz trajo café y un plato de galletas, que nadie había pedido, pero que siempre se servían sencillas. ¿Cómo van las cosas?, preguntó Casilda sorbiendo su café y arrugando la nariz ante el picante. ¿Se ha vuelto a quedar Rubén en casa? Eloísa asintió. No quería hablar de ello, pero sabía que Casilda no lo dejaría pasar. Su amiga veía a través de ella, la entendía sin palabras, y a veces eso la molestaba, pero más a menudo era un alivio que al menos una persona supiera la verdad. Mamá vino ayer, empezó Eloís, mirando fijamente su taza. Hubo otro escándalo. Rubén la llamó vieja bruja, le tiró botellas. Luego vino Marcelo y se fueron de copas. Volvió por la mañana, apenas se acostó. Casilda dejó la taza sobre la mesa con un ruido sordo. Su rostro se volvió serio. Eloísa, ¿cuántas veces? Parecía más cansada que enfadada. ¿Cuántos años llevamos cantando esta canción? ¿4? ¿5? No cambiará. Jamás. ¿Te das cuenta? Sí, respondió Eloísa en voz baja, aunque no estaba segura de estar diciendo la verdad. No, no te das cuenta. Casilda se inclinó hacia adelante, con una mirada directa y dura. Si fuera así, ya se habría marchado. ¿Qué te retiene? ¿El amor? Hace tiempo que desapareció. ¿La costumbre? No es razón para arruinar tu vida. ¿Miedo a estar sola? Créeme, sola es mejor que con un marido así. Eloísa guardó silencio. Sabía que Casilda tenía razón. Se lo decía a sí misma todas las noches, cuando se dormía en una cama vacía, escuchando a Rubén roncar borracho. Se prometía a sí misma que mañana todo cambiaría, que encontraría fuerzas para marcharse, para empezar una nueva vida. Pero por la mañana todo había vuelto a la normalidad. El trabajo, la casa, el marido, el cansancio, y vuelta a empezar. Prometió cambiar, dijo, y oyó lo poco convincente que sonaba. Cuando estábamos casados, él era diferente. Trabajaba, no bebía tanto, hacíamos planes. Eloís, Casilda le cogió la mano. Fue hace 7 años.
7. No va a volver a ser quien era. La gente no cambia si no quiere. Y él no quiere. Está bien como está. Un trabajo decente, cerveza y tele por las noches. ¿Por qué querría cambiar? Tal vez tenga que intentar algo diferente. Eloise apartó la mano y puso ambas palmas alrededor de la taza, calentándolas. Quizá esté haciendo algo mal. Quizá si cocinara mejor, o le regañara menos, o... Escúchate, la interrumpió Casilda con rabia en la voz. Lo estás justificando. Pega botellazos, grita a tu madre, pega a la gente por la calle. ¿Y crees que es culpa tuya? No es culpa tuya, Eloísa. Es su elección beber, escandalizar, comportarse como un cabrón. Eloís sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No quería llorar aquí, en público, pero las lágrimas ya le escocían los ojos. Se volvió rápidamente hacia la ventana, fingiendo mirar fuera. La gente pasaba. Todos tenían sus propias vidas, sus propios problemas, y nadie se preocupaba por ella y su matrimonio fracasado. No sé qué hacer, admitió en voz baja. Es que no lo sé. Casilda suspiró y se recostó en la silla. Miró a su amiga un momento. Luego cogió una galleta y le dio un mordisco. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo por fin. Que estás acostumbrada. Crees que está bien vivir con alguien que no te respeta. Crees que todo el mundo vive así, que no puede ser peor. Pero es mejor, Eloís. Mucho mejor. Te mereces algo mejor. Para ti es fácil decirlo. Eloís se dio la vuelta y se secó los ojos. No estás casada, no tienes responsabilidades. Puedes hacer lo que quieras. Y yo tengo a Rubén. Tengo una casa. Tengo... No terminó la frase porque de repente lo vio. Rubén caminaba por la calle, justo delante de la ventana del café. Caminaba desigualmente, tambaleándose, aferrándose a la pared de la casa con la mano. Arrastraba una pierna como si no le hiciera caso. Llevaba la camisa desabrochada, el pelo revuelto, la cara roja y húmeda de sudor. Estaba borracho, tan borracho que apenas podía mantenerse en pie. Eloísa se quedó inmóvil, con la copa helada en los labios. Casilda siguió su mirada y vio también a Rubén. Dios mío, exhaló. Es solo... No terminó. Rubén se detuvo en medio de la acera, se balanceó y de repente dio un volantazo a la izquierda y casi atropella a una anciana que caminaba hacia ella con un pesado bolso. La mujer retrocedió bruscamente, casi cayéndose, y le dijo algo a Rubén. Eloísa no oyó las palabras, pero vio que el rostro de la mujer expresaba indignación. Rubén se detuvo, se volvió lentamente hacia la anciana y la miró fijamente. Luego de repente dio un paso adelante y le arrebató la bolsa de las manos. La mujer intentó sujetar la bolsa, pero Rubén tiró con más fuerza y la soltó. ¿Qué está haciendo?, susurró Casilda. Eloís se levantó tan bruscamente de la silla que ésta cayó hacia atrás con estrépito. Beatriz, detrás del mostrador, se dio la vuelta, pero Eloísa ya corría hacia la puerta. Saltó a la calle justo cuando Reuben balanceaba la bolsa de la compra y le daba una palmada en la espalda a la anciana. El golpe fue fuerte, inesperado. La mujer gritó y cayó de rodillas, dejando caer el bastón en el que se apoyaba. ¡Reuben!, gritó Eloísa, corriendo hacia adelante. ¿Qué haces? Rubén no la oyó ni le prestó atención. Metió la mano en la bolsa, sacó una patata, grande y sucia, y la tiró a un lado. La patata voló 5 metros y golpeó a un joven que caminaba con una chica bajo el brazo. El chico se detuvo, aturdido, pero Rubén ya estaba cogiendo la siguiente patata. ¡Rubén, para! Eloísa corrió hacia él, intentó agarrarle del brazo, pero él la empujó de tal manera que apenas podía mantenerse en pie. ¡Déjame!, rugió, y sus ojos estaban rojos, furiosos. ¡Bajad todos! ¡Ya estáis hartos! Lanzó otra patata, luego otra. La gente se detuvo. Algunos intentaron ayudar a la anciana a levantarse. Otros se quedaron mirando, indecisos de intervenir. Rubén se echó a reír, a carcajadas, histérico, como si fuera el chiste más divertido del mundo. Volcó la bolsa y las patatas se esparcieron por la acera, rodando en todas direcciones. Eloísa no pensaba, solo actuaba. Rodeó la cintura de Rubén con los brazos y tiró de él hacia atrás con todas sus fuerzas. Él se resistió, intentó soltarse, pero un hombre borracho pierde la coordinación y ella pudo moverlo. Casilda vino del otro lado, ayudó, y los dos arrastraron a Rubén lejos de la escena. ¡Suéltame!, gritó Rubén retorciéndose.
He dicho que me sueltes. Vamos a casa, dijo Eloísa con los dientes apretados, sujetando a su marido con todas sus fuerzas. Vamos, Rubén, por favor. Lo arrastraron calle abajo, entre la gente que los miraba con juicio, lástima o simplemente curiosidad. Eloísa sintió que las mejillas le ardían de vergüenza. No miró a su alrededor. No encontró la mirada de nadie. Se limitó a caminar, paso a paso, arrastrando a su marido, que seguía murmurando algo inaudible y riendo. Casilda ayudaba en silencio. Solo de vez en cuando lanzaba miradas compasivas a Eloísa. Cuando giraron hacia su calle, ella se detuvo. ¿Puedes arreglártelas desde aquí?, preguntó en voz baja. Eloísa asintió. Casilda le apretó el hombro, se dio la vuelta y regresó. Eloísa se quedó sola con Rubén, que ahora apenas se resistía. Solo caminaba, tropezando con sus propios pies. Su casa estaba cerca. Eloísa podía ver la familiar puerta torcida, la pared desconchada, el viejo árbol que crecía junto al porche. Un poco más y lo metería dentro, lo tumbaría en el sofá y se acabaría la pesadilla. Al menos por esta noche. Pero cuando se acercaban a la casa, Dominga apareció en el porche. Estaba de pie con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándolos con una expresión de tal desprecio que Eloísa se detuvo involuntariamente. Así es como se vive, dijo Dominga lentamente, pronunciando cada palabra. Está borracho otra vez, un cerdo borracho, no un hombre. Reuben levantó la cabeza. Su mirada era turbia, pero había en ella una furia repentina, tan fuerte que Eloísa se asustó. ¿Qué has dicho?, resolló dando un paso adelante. He dicho que eres un cerdo, repitió Dominga, sin echarse atrás. Y no te quiero cerca de mi hija. Mamá, no, intentó interponerse Eloísa, pero Rubén la empujó con tal fuerza que cayó al suelo, golpeándose dolorosamente la rodilla. ¡Te voy a matar!, gritó Rubén, precipitándose hacia Dominga. ¿Me oyes, vieja bruja? ¡Te voy a matar! Dominga se dio la vuelta y echó a correr. No era joven, pero el miedo le daba fuerzas. Corrió hacia su casa, que estaba a solo 2 casas de ellos. Abrió la puerta de un tirón y la cerró de golpe tras de sí. Eloísa oyó girar la cerradura. Rubén se detuvo delante de la puerta, respirando con dificultad. Luego se agachó, recogió una piedra del suelo, una piedra afilada y dentada, y la arrojó contra la ventana. El cristal se hizo añicos con un fuerte estruendo, astillándose en el alféizar de la ventana y entrando en la casa. «¡Rubén! ¡No!». Eloís se puso en pie, pero no se atrevió a acercarse. Recogió otra piedra, y otra más. Ventana tras ventana, las golpeaba metódicamente, con una calma espeluznante. Los cristales se hicieron añicos, y los fragmentos brillaron bajo la luz de la calle. «Ojalá estuvieras muerta, vieja bruja», gritó. «Ojalá no volvieras nunca más por aquí. ¿Me oyes? ¡Nunca! Te lo advertí». La gente empezó a asomarse a las casas vecinas. Algunos abrían las ventanas, otros salían a los porches. Eloís vio sus rostros, curiosos, críticos, indiferentes. Se quedó de pie en medio de la calle, con las lágrimas cayendo por sus mejillas, en silencio, sin parar. Ni siquiera intentó secárselas. Rubén se había quedado sin fuerzas. Lanzó la última piedra a través de la ventana ya rota. Se dio la vuelta y regresó tambaleándose a su casa. Pasó junto a Eloís sin mirarla siquiera, como si no estuviera allí. La puerta se cerró de golpe y se hizo el silencio. Eloís se quedó sola en la calle vacía. El farol sobre su cabeza parpadeaba, iluminando su figura de vez en cuando y sumiéndola después en la oscuridad. Los vecinos se dispersaron poco a poco. Las conversaciones se acallaron. Las ventanas se cerraron. La vida continuaba, indiferente a su vergüenza y desesperación. No supo cuánto tiempo permaneció allí. Tal vez 5 minutos, tal vez 20. Se quedó allí llorando, incapaz de moverse, incapaz de pensar. En casa de su madre no había luz. Su propia casa también estaba a oscuras. Todo estaba oscuro, frío y sin esperanza. Por fin se obligó a irse. Lentamente, paso a paso, llegó a su casa. Abrió la puerta. Todo estaba en silencio. Rubén estaba tumbado en el sofá, ya dormido, roncando a pleno pulmón. Eloísa pasó junto a él sin mirarlo. Entró en el dormitorio y cerró la puerta tras de sí. Se tumbó en la cama sobre la manta sin desvestirse y se quedó mirando al techo. La oscuridad la cubría.
pesada y pegajosa como el alquitrán. Y en esa oscuridad se dio cuenta de que algo se había roto esta noche. Algo dentro de ella se había roto y no volvía a recomponerse. Pero aún no sabía qué hacer al respecto. Eloís se despertó temprano, antes del amanecer. Estaba oscuro y tranquilo fuera de la ventana. Solo se oía el ladrido de un perro a lo lejos. Se tumbó boca arriba, mirando al techo, escuchando los ronquidos de Rubén desde el salón. Nunca entraba en el dormitorio. Se quedaba en el sofá. No había dormido gran parte de la noche. Sus pensamientos se arremolinaban en un enjambre interminable en su cabeza. El día de ayer se repetía una y otra vez, como una película en ruinas. Las ventanas rotas, las piedras en las manos de Rubén, el rostro asustado de su madre, las miradas condenatorias de los vecinos. Se levantó, se puso una bata y caminó descalza hasta la cocina. Hacía frío. El suelo estaba desagradablemente frío en sus pies. Encendió la luz, entrecerrando los ojos ante la intensa claridad, y puso la tetera en el fuego. Sus manos se movieron automáticamente. Sacó la taza, sirvió la infusión, buscó el azúcar. Todo como siempre, como si ayer no hubiera pasado nada, como si su vida no se hubiera derrumbado en plena calle, delante de todo el mundo. Cuando el agua estuvo hirviendo, preparó el té y se sentó a la mesa. Por la ventana empezaba a clarear y el cielo se tiñó del gris sucio de antes de la lluvia. Eloís bebió el té caliente a pequeños sorbos, quemándose los labios, e intentó ordenar sus pensamientos. Tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo así. Pero no sabía exactamente qué. Unos pasos en el pasillo la hicieron estremecerse. Rubén apareció en la puerta de la cocina, despeinado, desaliñado y con los ojos enrojecidos. Tenía la cara pálida y ojeras. Guardó silencio. Se dirigió al fregadero, abrió el grifo y bebió agua directamente del grifo durante largo rato, con avidez, ruidosamente. Luego cerró el grifo, se limpió la boca con la mano y se volvió hacia Eloísa. ¿Hay té?, preguntó con voz ronca, como si hubiera estado gritando toda la noche. Eloísa sintió en silencio y señaló la tetera. Rubén se sirvió una taza, salpicó agua en la mesa y no la limpió. Se sentó frente a su mujer y rodeó la taza con ambas manos. Permanecieron sentados en silencio durante varios minutos. Eloís lo miró y pensó que 7 años atrás había amado a ese hombre. Lo amaba tanto que habría hecho cualquier cosa por él. Y ahora, mirándole, no sentía más que cansancio. ¿Qué pasó ayer?, preguntó al fin, sin levantar la mirada. Recuerdo que Marcelo pidió una copa y luego... Fue un borrón. Eloísa sintió que algo en su interior se apretaba. No se acordaba. Claro que no se acordaba. Para él fue una noche más. Otra borrachera que se disolvió en vapores alcohólicos. Para ella fue un desastre. «Atacaste a una anciana en la calle», dijo rotundamente, tratando de mantener la voz bajo control. «La golpeaste con una bolsa. Se cayó. Tiraste patatas a la gente. Luego rompiste todas las ventanas de la casa de mi madre. Gritaste que ibas a matarla». Reuben levantó la vista. Tenía una mirada de desconcierto, como si le estuviera contando la historia de otra persona. «Yo no lo hice», dijo tras una pausa. «Estás confundiendo las cosas». «No estoy confundida». Eloís dejó la taza sobre la mesa con tal brusquedad que el té se derramó. «Todo el vecindario lo vio. Casilda lo vio. Yo lo vi. Te arrastré a casa como a un saco de basura». Rubén apartó la mirada. Se frotó la cara con las manos y Eloísa notó que le temblaban los dedos. La resaca. Siempre es lo mismo. Por la mañana me tiemblan las manos, me duele la cabeza, se me borran trozos de la memoria. Y por la noche, otra vez lo mismo. «Bueno, digamos», murmuró. «Bebo mucho. Suele pasar. No sé qué me ha pasado». «¿Sucede?». Eloísa sintió que le hervían las entrañas. «Pasa todas las semanas, Rubén. Cada semana te emborrachas tanto que no puedes recordar lo que hiciste. Y luego tengo que limpiar el desastre. Pedir disculpas a los vecinos. Escuchar a tu madre. Aguantar tus payasadas. No te pedí que limpiaras lo que yo ensuciaba», soltó, y había rabia en su voz. «Te estás involucrando. Podrías haberte mantenido al margen». Eloís lo miró y no lo reconoció. O lo reconocía demasiado bien. No sabía qué era peor. Respiró hondo tratando de calmarse. Gritar era inútil.
Siempre era inútil gritarle. Se marchaba dando un portazo y volvía aún más borracho. Rubén, comenzó a decir en voz baja, pero con firmeza. No puedo seguir viviendo así. ¿Me comprendes? Estoy cansada. Me han exprimido hasta el fondo. Todos los días me despierto y me pregunto qué va a pasar hoy. ¿Otro escándalo? ¿Otra pelea? ¿Vendrá la policía? ¿O matará a alguien en un arrebato de embriaguez? No exageres. Rubén dio un sorbo a su té e hizo una mueca. No soy un asesino. Todavía no, le cortó Eloísa. Pero ayer gritaste que matarías a mi madre. Y te creí. Vi tus ojos, Rubén. Eras capaz de hacerlo. No dijo nada. Se quedó sentado mirando fijamente su taza, como si allí se encontraran todas las respuestas. Eloísa esperó. No sabía exactamente qué. ¿Una disculpa? ¿Una promesa? ¿Algún tipo de reacción que demostrara que le importaba? ¿Qué quieres de mí? Preguntó por fin. Quiero que dejes de beber, respondió Eloís. Para siempre, para siempre. Quiero que empieces a respetarte y a respetarme. Quiero que vivamos normalmente, como seres humanos, no como animales enjaulados. No soy alcohólico, refunfuñó Rubén. Solo bebo demasiado a veces. Todos los hombres beben, es normal. No, no todos los hombres, sacudió Eloísa la cabeza. Y no es normal. Estás arruinando nuestra vida, Rubén. Me estás arruinando a mí. Hubo una larga pausa. Al otro lado de la ventana había amanecido por fin, y comenzó el ruido habitual de las mañanas. Un coche que pasaba, alguien que pasaba hablando por teléfono, una puerta que se cerraba de golpe en algún lugar. La vida seguía su curso, indiferente a sus problemas. No te prometo nada, dijo finalmente Rubén, mirándola a los ojos. No voy a mentir. Quizá funcione beber menos. Tal vez, pero dejar de beber del todo. No lo sé. Eloy sintió una punzada en su interior. Esperaba otra respuesta. Esperaba que al menos ahora, después de todo lo que había pasado, él dijera que lo intentaría, que le importaba, que su matrimonio significaba algo para él. Pero no. Se quedó sentado y dijo que no prometía nada. Entonces es tu decisión, dijo ella en voz baja, levantándose de la mesa. Y yo tomo la mía. Si no dejas de beber, me iré. Es tu última oportunidad, Rubén. La última. Esperó una reacción, pero Rubén se limitó a encogerse de hombros y volver a mirar la taza. Eloísa permaneció de pie un momento más. Luego se dio la vuelta y fue a vestirse para ir a trabajar. La conversación había terminado, y sin resultado. En la tienda, el día se alargaba lentamente. Había pocos clientes y el tiempo se arrastraba como una masa viscosa. Eloís ordenaba mecánicamente la mercancía en las estanterías. Respondía a las preguntas. Marcaba los cheques. Le dolía la cabeza. Tenía puntos negros ante los ojos. No había dormido bien. No había desayunado como es debido, y ahora se sentía como un guiñapo. Casilda llegó a la hora de comer. Eloís oyó abrirse la puerta y levantó la vista. Su amiga parecía emocionada, con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. Miró rápidamente a su alrededor, asegurándose de que no había nadie más que ellas en la tienda, y se acercó a Eloísa. «Tengo algo que decirte», comenzó sin preámbulos, «y no te va a hacer ninguna gracia». Eloís sintió un frío nudo de ansiedad en el estómago. «¿Qué te pasa?». Casilda vaciló, buscando las palabras. Luego exhaló y soltó. «Ayer vi a Rubén, antes de que se emborrachara. Ayer no pude decírtelo. Estaba fuera del bar Tropicana, ya sabes, el de la plaza. Y no estaba solo». Eloís se quedó helada. El corazón se le aceleró. «¿Con quién?». «Con una mujer». Casilda la miró fijamente a los ojos. «No sé quién era. Nunca la había visto. Joven, de unos 25 o 6 años. No especialmente guapa. Pero…» Se besaron, Eloís. Allí mismo, en la calle. Él la tenía contra la pared y la estaba besando, y ella le rodeaba el cuello con los brazos. Eloís sintió que el suelo se iba bajo sus pies. Se agarró al mostrador para no caerse. Casilda se levantó de un salto, cogiéndola del brazo. «Siéntate. Vamos». Acercó una silla y sentó a su amiga. «Respira, respira hondo». Eloísa respiraba, pero el aire no entraba en sus pulmones. Todo nadaba ante sus ojos. Un amante. Rubén tenía una amante. Siempre había sospechado que era posible, pero sospechar y saber eran cosas muy distintas. «¿Estás segura?», resolló. «A lo mejor te equivocas».
Eloísa, no estoy ciega. Casilda se acuclilló a su lado y le cogió las manos. Era Rubén, 100%. Quería acercarme y gritarle, pero luego pensé que era mejor decírtelo a ti primero. Tienes que saberlo. Eloísa cerró los ojos. Sentía la cabeza vacía. No sentía dolor, ni rabia, ni celos. Solo vacío, enorme y frío. Pensó que si se enteraba de la aventura, se echaría a llorar, gritaría, rompería algo. Pero no. Se quedó sentada y sintió que todo en su interior se congelaba. Se agarrotaba. ¿Qué voy a hacer? Preguntó en voz baja, abriendo los ojos. Casilda, ¿qué hago? Déjalo. Casilda le apretó las manos. Inmediatamente. Recoge tus cosas y vete. Con tu madre, conmigo, donde sea. Pero no te quedes con él. No te quiere Eloísa. Si lo hiciera, no bebería hasta el olvido y besaría a otras mujeres. Eloís sabía que su amiga tenía razón. Lo sabía con la cabeza, pero su corazón seguía aferrado a algo. Un recuerdo, una esperanza, una costumbre. Había estado 7 años con Rubén, 7 años de su vida. ¿Cómo podía simplemente tomarlos y volver a dibujarlos? Tal vez sea un error, murmuró. Tal vez no signifique nada. Eloísa, despierta. La voz de Casilda se hizo más áspera. No es un error, es una traición. Te está engañando, te está humillando. ¿Y todavía le defiendes? ¿Por qué? No lo estoy defendiendo. Se levantó Eloísa, apartándose. Es que no sé qué hacer. Necesito tiempo para pensar. No hay tiempo. Casilda también se levantó. Cuanto más te demores, más profundo llegarás. Créeme. Pero Eloísa ya no escuchaba. Se acercó a la ventana y se quedó mirando la calle. La gente iba a lo suyo, sonriendo, hablando. Tenían sus vidas, sus problemas. ¿Qué tenía ella? Un marido borracho y una amante que acababa de descubrir. ¡Qué bien! Casilda permaneció de pie un momento más y suspiró. De acuerdo, me iré. Pero llámame si necesitas algo. Cuando quieras. Allí estaré. Se fue y Eloís se quedó sola en la tienda vacía. Aún le quedaban 4 horas de turno y no tenía ni idea de cómo iba a pasarlas. Llegó a casa de noche. Le dolían las piernas y la cabeza. Durante todo el día sus pensamientos giraron en torno a una sola cosa: Rubén y aquella mujer. Intentó imaginarse cómo había sido, pero inmediatamente ahuyentó las imágenes. No quería imaginar. No podía. La puerta de la casa estaba abierta. Eloís entró y supo inmediatamente que algo iba mal. Había una luz encendida en la cocina y se oían ruidos extraños. Siseos, gorgoteos. Caminó rápidamente por allí y se detuvo en el umbral. El suelo estaba inundado de agua. Goteaba de debajo del frigorífico, formando un charco. Rubén estaba cerca, confuso, con un trapo en las manos. ¿Qué ha pasado?, preguntó Eloísa, sintiendo que las últimas fuerzas la abandonaban. Se ha roto la nevera, se encogió de hombros Rubén. Anoche abrí la puerta y todo se había derretido. Y goteaba. Intenté arreglarlo, pero no sé qué le pasa. Eloís se acercó y echó un vistazo. El frigorífico no funcionaba. Estaba caliente, la comida se había echado a perder y había entrado agua. Abrió el congelador. También se había derretido todo. La carne estaba podrida. El hielo se había convertido en un charco. Algo en su interior se quebró. Todo el día, toda la semana, todos estos años, todo lo acumulado había estallado de repente. Se volvió hacia Rubén y había tal ardor en sus ojos que él incluso retrocedió un paso. «¡Claro que se ha roto!», gritó con la voz entrecortada. «Tiene 10 años, 10 años. Mi madre aún lo tenía. Y nos lo regaló cuando compró uno nuevo. ¿Qué has hecho con él todos estos años? ¿Qué has hecho, Rubén?» «Trabajo», espetó. «Traigo dinero». «¿Qué dinero?». Eloís se rió histéricamente. «La mitad de tu sueldo se va en alcohol, en tus fiestas con Marcelo, y yo ahorrando, comprando lo más barato, remendando la ropa porque no puedo comprar la nueva. ¿Y te atreves a decir que estás trabajando?». «No me grites», se adelantó Rubén con el rostro ensombrecido. «No tengo por qué comprarte una nevera nueva. Si la quieres, puedes comprártela tú mismo». «¿Con qué?». Eloísa sintió que se le salían las lágrimas, pero no dejó que fluyeran. «¿Con mi sueldo que apenas alcanza para comer?». «No vales nada, Rubén. ¿Me oyes? No vales nada. Ni siquiera puedes mantener a tu familia. Ni siquiera puedes comprar un refrigerador.
No puedes actuar como una persona normal. Ni siquiera puedes ser fiel. La última frase salió sola. Eloísa no quería decirlo, no quería sacarlo a la superficie, pero no pudo evitarlo. Rubén se quedó inmóvil con los ojos entrecerrados. ¿Qué has dicho? Celo de ella. Eloís se acercó a él, sin apartar la mirada. La mujer a la que besaste anoche fuera del bar. Te vieron, me lo han contado. Así que no te atrevas a sermonearme y hacerte la víctima aquí. Rubén guardó silencio unos segundos. Luego su rostro se contorsionó. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás echando encima a tus amigas? No me eches la culpa, le cortó Eloís. Tú eres el que engaña. Tú eres el que miente. Tú eres el que destruye todo lo que toca. ¿Sabes una cosa? Rubén tiró el trapo al suelo. Sí, la besé. ¿Y qué? Al menos no me regaña todos los días. Al menos sonríe cuando me ve. ¿Y tú? Todo lo que haces es quejarte y gemir. Eloís sintió que algo se desgarraba en su interior. Todos estos años de paciencia, de esperanza, de expectativas, de repente se habían esfumado. «Fuera», dijo en voz baja, pero con tanta firmeza que Rubén se estremeció. «Fuera de esta casa, ahora mismo, ahora mismo. Esta es mi casa», soltó. «Es la casa de mi madre». Eloís cruzó los brazos sobre el pecho. «Nos la dio cuando nos casamos. Así que no es tu casa. Y quiero que te vayas». Rubén la miró con tanto odio que Eloísa retrocedió involuntariamente. Luego se dio la vuelta bruscamente, cogió su chaqueta del perchero y se dirigió a la puerta. «Está bien», dijo por encima del hombro. «Estoy harta de este sitio. Iré a algún sitio donde me aprecien». La puerta dio un portazo tan fuerte que las paredes temblaron. Eloís se quedó de pie en la cocina, entre charcos de agua, entre comida estropeada, entre los restos de su matrimonio. Solo ahora se dio permiso para llorar. Después de aquella noche, Rubén volvió 3 días más tarde. Eloísa no preguntó dónde había estado ni con quién. Ya no quería saberlo. Apareció por la mañana mientras ella se preparaba para ir a trabajar. Entró en casa como si nada, se dirigió al dormitorio y se quedó dormido. Eloís le miró la espalda, los zapatos sucios que ni siquiera se había quitado, y se limitó a cerrar la puerta tras él. No había nada de qué hablar. Empezaron a vivir como vecinos en un piso comunal. Se veían pero no hablaban. Rubén iba a la fábrica por la mañana temprano y volvía tarde por la noche. A menudo borracho, pero procuraba que ella no le viera. Eloísa trabajaba, volvía a casa, se preparaba una cena de una pieza, leía o se quedaba tumbada mirando al techo. El frigorífico seguía estropeado. Compraba un poco de comida cada día, la guardaba en agua fría en un barreño. Pidió a su vecina Luisa espacio en su nevera para lo imprescindible. Humillante, pero no había elección. Se acercaba su cumpleaños y Eloísa solo sentía nostalgia. 33 años. Casi la mitad de su vida a sus espaldas. ¿Y qué tenía? Un matrimonio que se desmoronaba, un trabajo que no le proporcionaba ninguna alegría, una madre con la que apenas hablaba desde aquel incidente con las ventanas. Dominga se había ofendido y solo hablaba a través de los vecinos, pasándose mensajes cortos y mordaces. Eloísa comprendió que su madre tenía razón en todo, pero admitirlo en voz alta era como admitir su propia derrota. Casilda se pasó varias veces por casa después del trabajo, trayendo productos de pastelería, intentando animarla, pero Eloísa se limitaba a sonreír y no decía nada. Se sentía abrazada por dentro, como si un incendio hubiera recorrido su alma y solo hubiera dejado cenizas. Su amiga le dijo que había que hacer algo, que no podía vivir así, pero Eloísa se limitó a asentir y no cambió nada. Ni siquiera tuvo fuerzas para recoger sus cosas y marcharse. El miércoles, 2 días antes de su cumpleaños, estaba cerrando la tienda y de repente se sorprendió a sí misma, pensando que no quería volver a casa. En absoluto. Se quedó de pie junto a la puerta cerrada, mirando la calle vacía, y pensó, ¿y si se va en dirección contraria? Coger el autobús a Guadalajara, ir a cualquier sitio, empezar de nuevo. Pero eran solo pensamientos. Sabía que volvería a casa como siempre, porque así era más fácil, porque la costumbre es más fuerte que el miedo al cambio. Cuando giró hacia su calle, enseguida se fijó en la camioneta aparcada delante de su casa. Una camioneta vieja, destartalada, con los laterales oxidados. 2 figuras la manipulaban, sacando algo de la parte trasera.
Eloísa se acercó y reconoció a Rubén y Marcelo. Estaban borrachos. Se notaba en sus movimientos torpes, en sus gritos, en cómo tropezaban con el suelo. «Vamos, vamos, que no se te caiga», gritó Marcelo sujetando el borde de algo grande y rectangular. «Es una nevera, no una caja de botellas». Eloísa se detuvo en la puerta. Un frigorífico. Nueva, blanca, reluciente a la luz de la farola. Lucharon por bajarla del camión, maldiciendo y riendo al mismo tiempo. Rubén fue el primero en ver a su mujer y esbozó una amplia sonrisa de borracho. «¡Ah, Eloísa!», gritó tan alto que los rostros curiosos se asomaron por las casas vecinas. «Oh, mira lo que te he traído. Un frigorífico. Está nuevo. Dijiste que no valía nada. Y aquí estoy, manteniendo a mi familia». Eloísa observó en silencio cómo ella y Marcelo arrastraban el frigorífico hasta el porche. Rubén tropezó. Casi se le cae. Marcelo maldijo. Y luego los dos se rieron, como colegiales que hubieran hecho una travesura con éxito. Los vecinos se asomaron a las ventanas. Incluso alguien salió al porche. Había mucho ruido. ¿De dónde había salido?, preguntó Eloís cuando por fin metieron la nevera en casa. «¿Qué más da de dónde haya salido?». Rubén se secó el sudor de la frente, satisfecho de sí mismo. «Mientras esté ahí, es bonito, nuevo. ¿Lo veis? Soy un hombre de verdad. Puedo mantener a mi mujer, no como otros hombres». Marcelo se rió en algún rincón. Eloísa miró la nevera. Era nuevo, hasta las pegatinas de la tienda estaban puestas. Grande, de 2 cámaras, con un congelador debajo. Lo había visto en la ferretería de la plaza y costaba más de lo que ella había ganado en 6 meses. ¿De dónde sacaría Rubén el dinero para una nevera así? Pero no dijo nada. No preguntó, porque en el fondo ya sabía la respuesta, pero no quería oírla. No quería saber la verdad, porque la verdad significaría nuevos problemas, nuevos escándalos, nuevas vergüenzas. Era mejor no saber. Mejor fingir que todo iba bien, al menos hasta su cumpleaños. «Gracias», dijo rotundamente, sin mirar a su marido. «Ponlo en el lugar del viejo». Rubén y Marcelo empezaron a mover muebles, a empujar la nevera, a discutir y a reírse de nuevo. Eloísa entró en el dormitorio, cerró la puerta y se tumbó en la cama sin desvestirse. Se oía ruido detrás de la pared, pisotones, voces de borrachos. Luego se hizo el silencio. Debían de haber salido a celebrar una compra exitosa, o lo que fuera que hubieran hecho. Eloís cerró los ojos. El frigorífico. Un frigorífico nuevo en su casa. Debería haberse alegrado mucho, pero en lugar de eso solo sintió ansiedad, pesada y pegajosa como el alquitrán. Al día siguiente por la tarde, Eloís estaba fregando los platos cuando llamaron a la puerta. El golpe fue agudo, insistente. Se secó las manos en una toalla y fue a abrir. En el umbral estaba su vecino, Ernesto Gálvez, un hombre de 45 años que trabajaba como empleado en una estación de ferrocarril. Eloísa le conocía de vista. Se saludaban de vez en cuando, pero nunca íntimamente. Ahora parecía furioso, la cara roja, los puños cerrados, la mandíbula apretada. «¿Dónde está Rubén?», preguntó en lugar de saludar. «Descansando», respondió Eloísa, sintiendo que su ansiedad aumentaba en oleadas. «¿Ha ocurrido algo?». «Sí», se adelantó Ernesto, y Eloísa retrocedió involuntariamente. «Ayer, mientras estaba de turno, alguien entró en mi casa y me robó la nevera. Es nueva, la compré hace 3 meses. ¿Y sabes lo que vi cuando llegué del trabajo? Los vecinos me dijeron que tu marido y Marcelo arrastraron la nevera hasta tu casa anoche». «¿Mi nevera?». Eloísa sintió que se le rompían las entrañas. No, eso no. Sabía que Rubén era capaz de muchas cosas, pero robar a un vecino, eso es un nuevo punto bajo. «¿Estás segura?», le espetó. «Quizás sea otro frigorífico. Quizá...». «Estoy seguro», le cortó Ernesto. Tenía un arañazo en la pared del fondo, grande, de la mudanza, y los vecinos describieron exactamente el mismo frigorífico. Blanca, de 2 puertas, con un congelador en la parte inferior. «Es mi nevera, Eloís, y la quiero de vuelta. La quiero de vuelta ahora». En ese momento, la voz de Rubén llegó desde detrás de la espalda de Eloísa. «¿Quién está ahí? ¿Qué es ese ruido?». Salió del salón, vio a Ernesto y se detuvo. Su rostro mostró primero sorpresa, luego desconfianza y después enfado. «¿Qué queréis?», preguntó bruscamente.
Mi frigorífico, entró Ernesto en la casa, ignorando a Eloísa. Ayer la robaste de mi casa, junto con esa basura de Marcelo, y quiero que me la devuelvas. ¿Qué dices? Rubén sacó pecho, se acercó. Yo no he robado nada. Compré la nevera. Con mi propio dinero. Un amigo mío estaba vendiendo las sobras de la base. Estás mintiendo. Ernesto no se echó atrás. Hay un arañazo en la parte de atrás de mi nevera. Enséñame tu nevera. Si no tiene un rasguño, me iré y me disculparé. Pero si lo tiene, me lo devuelves ahora mismo. No voy a enseñarte nada. Rubén dio otro paso y ahora estaban nariz con nariz. Vete de mi casa antes de que te eche yo mismo. Rubén, por favor, intentó interponerse Eloísa. ¿De verdad podemos enseñar la nevera? Si no es suya, entonces... Cállate, gritó Rubén, sin mirarla siquiera. No es asunto tuyo. Entonces, ¿no me lo vas a enseñar? Ernesto sonrió. Entonces tengo razón. Así que eres un ladrón. Un vulgar ladrón que roba a sus vecinos. Rubén estalló. Se giró y golpeó a Ernesto en la cara con el puño. El golpe fue duro, cortante. Ernesto se tambaleó, se agarró la nariz y le brotó sangre. Eloísa gritó, rebotó contra la pared. ¡Fuera!, gritó Rubén, empujando a su vecino hacia la puerta. Sal antes de que te mate. No te atrevas a entrar aquí con tus acusaciones. Ernesto se tapó la nariz. La sangre le corría por los dedos y goteaba por el suelo. Miró a Rubén con tanto odio que Eloísa se asustó. Luego se dio la vuelta y salió, sin siquiera limpiarse la sangre. Rubén cerró la puerta tras de sí y se volvió hacia Eloísa. ¿Por qué gritas?, le dijo. ¿Crees que voy a dejar que ese gilipollas me insulte? Deja que se vaya. ¡Reuben! Eloísa sintió que le temblaban las manos. ¿Es verdad? ¿Le has robado la nevera a Ernesto? No, replicó él, pero se le iban los ojos. Ya te he dicho que la compré, a un conocido. Enséñame la nevera, le pidió Eloísa. La pared del fondo, ahora mismo. No te voy a enseñar nada. Rubén hizo un gesto con la mano. ¿No me crees? Pues vuelve con tu madre si eres tan lista. Fue al salón y encendió la televisión a todo volumen. Eloísa permaneció de pie en el pasillo. Gotas de sangre se oscurecían en el suelo. Se agachó lentamente, sacó un trapo y empezó a limpiar las manchas. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el trapo. Unos 20 minutos después, volvieron a llamar a la puerta. Eloísa se levantó de un salto y corrió a abrir, esperando que fuera Casilda o su madre. Pero cuando abrió, Ernesto estaba en el umbral. Solo que ahora no estaba solo. Su hermano, un hombre corpulento con chaqueta de trabajo, estaba a su lado, y Ernesto tenía una escopeta en la mano. Eloísa se quedó helada. Una escopeta, un auténtico rifle de caza, una escopeta de 2 cañones, vieja pero claramente operativa. Ernesto la sostenía sin apuntar, solo sosteniéndola, pero fue suficiente para que el corazón de Eloísa saltara y latiera a un ritmo frenético. Por última vez, dijo Ernesto con voz helada, dame la nevera, sácala ahora. Si no, me la llevo yo, y no me importa lo que cueste. ¿Te has vuelto loco? Rubén apareció a espaldas de Eloísa. ¿Vino con un arma? ¿Me estás amenazando? No te estoy amenazando. Ernesto levantó la pistola, apuntando a la ventana de la casa. Te estoy avisando, apretó el gatillo. El ruido fue ensordecedor. Eloísa gritó, se agachó, cubriéndose la cabeza con las manos. El cristal de la ventana del salón se rompió en 1000 pedazos. Sonó un segundo disparo, y la segunda ventana, esta vez la del dormitorio, también se hizo añicos. ¿Qué haces, lunático? Rubén rebotó contra la puerta. ¿Vas a disparar? Lo haré, respondió Ernesto con calma, sacando cartuchos nuevos del bolsillo y recargando la pistola. Hasta que me des mi nevera, o hasta que te quedes sin balas. Tengo 20. No creo que tus ventanas sean suficientes. Volvió a disparar a la casa. La tercera ventana, la pequeña de la cocina. Los fragmentos entraron volando, esparciéndose por el suelo. Eloís se arrastró por el suelo hacia el dormitorio, incapaz de levantarse, incapaz de gritar. Era una pesadilla. Esto no podía estar pasando de verdad. «Rubén, trae la nevera», gritó. «Tráela antes de que destroce la casa». Pero Rubén ya no estaba. Eloís miró a su alrededor y se dio cuenta de que se había escapado. Había salido corriendo por la ventana trasera que daba al patio. Había saltado la valla y había desaparecido en la oscuridad como una rata de un barco que se hunde. La dejó sola.
bajo los disparos. El cuarto disparo hizo añicos la última ventana entera de la casa. Ernesto bajó el arma y miró a Eloísa, que estaba sentada en el suelo entre los fragmentos, pálida como la muerte. «Lo siento», dijo de pronto en voz baja. «No quería asustarte, pero no me dejó otra opción. Abre la puerta. Cogeremos la nevera y nos iremos». Eloísa sintió. No le quedaban fuerzas para resistirse. Se levantó, se dirigió a la puerta y la abrió de par en par. Ernesto y su hermano entraron, se dirigieron a la cocina. En silencio apartaron el nuevo frigorífico de la pared. Le dieron la vuelta, examinaron el panel trasero. Había un arañazo, largo, profundo, exactamente como lo había descrito Ernesto. «Aquí», dijo mostrándoselo a Eloísa. «¿Lo veis? Mi frigorífico. Tu marido es un ladrón». Eloísa asintió. Ya no había lágrimas, solo había vacío en su interior. Los dos arrastraron el frigorífico fuera de la casa, cargándolo en una camioneta que estaba aparcada cerca. Ernesto miró a Eloísa una vez más. «Lo siento por ti», dijo. «De verdad que sí. Eres una buena mujer. No te mereces un marido así». Se marcharon. Eloísa se quedó en el porche. Los vecinos estaban de pie alrededor. 10 personas, tal vez más. Todos habían visto. Todos habían oído. Las ventanas rotas, los disparos, el frigorífico robado, el marido ladrón que huyó dejando atrás a su mujer. Ahora todo el barrio, toda la ciudad, hablaría de ello. Quería volver a la casa, pero no se atrevía a moverse. Se quedó mirando la oscuridad por donde había huido Reuben. No se enfadó, no lloró, solo se quedó allí, vacía por dentro. «Eloísa». Casilda se abrió paso entre la multitud de vecinos y corrió hacia ella. «Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? He oído disparos y he venido corriendo. ¿Se encuentra bien?» Eloísa asintió. Casilda la abrazó, la llevó a la casa, la sentó en el sofá, la cubrió con un plaid. Caminó por la casa, recogiendo fragmentos, cubriendo las ventanas con lo que encontraba. Cartones, madera contrachapada que encontró en el cobertizo. En un momento dado, Eloísa se quedó sentada mirando. «Se acabó», dijo por fin Casilda, sentándose a su lado. «¿Lo entiendes? Esto ya no es vida. Es una completa locura. Disparos, neveras robadas, un marido ladrón que sale corriendo por la ventana. Eloís, despierta. Tienes que irte. Ahora mismo. Antes de que ocurra algo peor». Eloís giró lentamente la cabeza hacia su amiga. «¿A dónde?», preguntó en voz baja. «¿A dónde debo ir?» «A casa de tu madre. Conmigo. A donde tú quieras. Pero no te quedes aquí. No vivas más con ese hombre. Te está destruyendo. Está arruinando tu vida. Y un día la arruinará para siempre. Y no te lo mereces». Eloísa cerró los ojos. Casilda tenía razón. Todo esto era una locura. Una locura total y absoluta. Pero admitirlo significaba admitir que había malgastado 7 años de su vida con un hombre que no valía ni un día. Admitir que había sido ciega, estúpida, débil. «Lo pensaré», susurró. Casilda suspiró, pero no insistió. Se quedó con Eloís toda la noche, tumbada a su lado en el sofá, cogiéndole la mano. Eloísa se tumbó con los ojos abiertos y escuchó cómo el viento entraba silbando por las ventanas rotas, metiendo frío y fragmentos del odio ajeno en la casa. La mañana de su cumpleaños, Eloísa encontró la casa vacía. Reuben no había vuelto después del cuento de la nevera. Llevaba 4 días fuera. Eloísa no lo buscó, no llamó, no preguntó a Marcelo. Le daba igual. Las ventanas estaban tapiadas con contrachapado. La casa estaba a oscuras incluso de día. No había nevera. Y volvió a almacenar comida con su vecina Luisa, que movía la cabeza y chasqueaba la lengua, pero ayudaba. 33 años. Eloísa se sentó en la cama y se miró en el pequeño espejo de la pared. Tenía la cara demacrada, ojeras y unas cuantas canas en el pelo que no tenía hace 6 meses. Parecía mayor que sus años, cansada, exhausta. Una vez, hace mucho tiempo, había sido diferente, sonriente, con brillo en los ojos, con esperanza en el futuro. ¿Dónde había quedado todo eso? Casilda la llamó ayer y le propuso celebrar juntas su cumpleaños, ir a un café, sentarse y hablar. Eloís se había negado. No quería celebrarlo. No quería fingir que todo iba bien. Solo quería pasar el día como un día normal y olvidarse de todo. Se vistió,
desayunó té y pan, no había nada más. No había necesidad de ir a trabajar. Su amo le había dado el día libre, una generosidad poco frecuente por su parte. Eloísa deambuló por la casa, limpiando los fragmentos que aún encontraba en lugares inesperados, quitando el polvo, acciones mecánicas que no requerían pensar. A la hora de comer, decidió ir a casa de su madre. Después de todo, era su cumpleaños y Dominga, a pesar de todos sus resentimientos, probablemente esperaba a su hija. Eloísa cogió una chaqueta ligera, cerró la casa y salió. Era un día nublado. El cielo estaba cubierto de nubes grises y caía una ligera llovizna. Caminó 2 manzanas hasta la casa de su madre y llamó a la puerta. Dominga abrió la puerta casi de inmediato. Era evidente que estaba esperando. Su rostro era severo, pero había preocupación en sus ojos. Había envejecido en las últimas semanas. Sus arrugas eran más profundas y su espalda estaba más encorvada. «Adelante», dijo brevemente, haciéndose a un lado. Eloís entró. La casa olía a horno. Su madre había hecho una tarta, probablemente de manzanas, su plato favorito. Sobre la mesa había un plato de fruta, una tetera y 2 tazas. Con modestia, pero con cuidado. «Siéntate», Dominga señaló una silla. «El té está caliente». Se sentaron frente a frente. Dominga sirvió el té, cortó un trozo de tarta y lo puso en el plato de su hija. Se hizo el silencio. Eloísa no sabía por dónde empezar a hablar, y su madre obviamente esperaba que su hija hablara primero. «Gracias por la tarta», dijo por fin Eloísa. «Está deliciosa. Recuerdo que te gusta la tarta de manzana». Dominga dio un sorbo a su té. «¿Cómo estáis? ¿Ha vuelto Rubén?» «No», sacudió Eloísa la cabeza. «Hace 4 días que se fue». «Y menos mal», dijo Dominga secamente. «Que no vuelva. Estás mejor sin él». Eloísa guardó silencio. No tenía fuerzas para discutir. No tenía sentido discutir. Su madre tenía razón, como siempre. Terminaron la tarta en silencio y Dominga sacó del armario un paquete envuelto. «Es para ti. ¡Feliz cumpleaños!». Eloísa lo desenvolvió. Era un cálido jersey de lana tejido a mano. Azul oscuro, sencillo pero de buena calidad. Su madre lo había tejido ella misma. Se notaba por la uniformidad de los bucles y la pulcritud del trabajo. «Mamá, gracias». Eloís sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Es muy bonito. Póntelo como quieras». Dominga se apartó de la ventana. «Se acerca el invierno. Deberías vestir más abrigada». Eloísa quiso decir algo. Darle las gracias de nuevo. Abrazar a su madre. Pero no tuvo tiempo. Llamaron a la ventana, insistente, fuerte. Las 2 mujeres se giraron. Fuera de la ventana había un niño de unos 12 años, un vecino del bloque de al lado. «Tía Eloís», gritó a través del cristal. «Tu marido está aquí, en casa, y con una mujer». Eloísa sintió que se le hundía el corazón. Rubén había vuelto, y no solo. Se levantó y se puso la chaqueta. «No entres ahí», dijo Dominga levantándose a continuación. «Quédate aquí, que haga lo que quiera. Tú no tienes nada que hacer ahí». «Es mi casa, mamá». Eloísa ya se dirigía a la puerta. «Tengo que hacerlo». «Eloísa». Dominga intentó coger a su hija de la mano, pero ella se soltó y salió. Iba casi corriendo por la calle, resbalando en el suelo mojado. La lluvia se intensificó, las gotas le golpeaban la cara, pero ella no se dio cuenta. ¿Qué había hecho otra vez? ¿Con qué mujer? ¿Sería la misma con la que le habían visto? Cuando llegó a su casa, la puerta estaba abierta de par en par. Eloís subió al porche, entró y se quedó helada. Rubén estaba de pie en el salón, borracho pero no tanto como para no poder mantenerse en pie. A su lado había una mujer joven de unos 25 o 6 años, que llevaba una falda corta barata y un jersey ajustado. Su cara era fea, nariz ancha, ojos pequeños, labios finos, pintados con carmín brillante. Llevaba el pelo teñido de rojo y las raíces oscuras. Mascaba chicle y recorría la casa con aire de anfitriona. «Ah, por fin estás aquí», sonrió Rubén al ver a Eloís. «Justo a tiempo, te presento a Blanca. Ahora va a vivir aquí». Eloísa le miró, sin dar crédito a lo que oía. ¿Está de broma? ¿O está tan borracho que no sabe lo que dice? ¿Qué? No te hagas el sordo. Rubén se acercó al sofá y se dejó caer en él. He dicho que Blanca va a vivir aquí, conmigo, y tú puedes irte a casa de tu madre,
ya que os queréis tanto. Blanca soltó una risita y se paseó por la habitación, mirando los muebles. No es una gran casa, dijo con voz ronca y ahumada. Pero no pasa nada, ya nos instalaremos. Lo más importante es que tenemos un techo. Ahora soy la nueva propietaria. Eloís sintió que algo se encendía en su interior. No era ira ni rabia, era algo más frío y afilado. Esta era su casa, era suya. ¿Y esta mujer, esta tacaña, se atreve a llamarse señora? Fuera, dijo Eloísa, en voz baja pero con firmeza, mirando a Blanca. De inmediato, esta es mi casa y no te voy a tener aquí. Blanca dejó de masticar, miró sorprendida a Eloísa y luego se echó a reír. ¿Lo dices en serio? Rubén, ¿puedes oír lo que dice? Blanca se acercó al sofá, se sentó junto a Rubén y le puso la mano en el hombro. Tu ex mujer me está ordenando algo. No soy una ex mujer, se adelantó Eloísa. Soy su mujer, su esposa legal, y usted no tiene derecho a estar en mi casa. Nuestra mujer, dijo Blanca, acariciando el pecho de Rubén. Rubén me lo ha contado todo sobre ti, que eres una vieja aburrida que solo sabe quejarse y lloriquear, que es imposible vivir contigo, que él me quiere y tú hace tiempo que te fuiste. Eloísa miró a Rubén. Estaba callado, recostado en el sofá, mirando al techo. Ni siquiera la miraba a ella. Era como si ella no estuviera aquí, como si ya no existiera para él. Rubén, le gritó, dile que se vaya, ahora mismo. Rubén finalmente miró a su esposa. No había nada en sus ojos, ni arrepentimiento, ni culpa, ni ira, solo vacío. ¿Por qué? Preguntó con indiferencia. Ella se queda, y tú te irás. Me siento bien con ella, ¿sabes? No me regaña, no me dice cómo vivir mi vida, no arrastra a su madre hasta aquí, solo me quiere. ¿Te quiere? Eloís sintió que se le quebraba la voz. Te está utilizando. Quiere un techo, eso es todo. Y tú eres tan estúpido como para no verlo. ¡Que te jodan! Rubén se levantó y dio un paso hacia Eloísa. Estoy harto de ti. 7 años aguantando tus caprichos, tus rabietas, a tu madre. 7 años he vivido como un prisionero. Se acabó. Soy libre. Y he hecho mi elección. Yo también tomé la mía. Eloísa cruzó los brazos sobre el pecho, intentando aguantar. Y mi elección es echaros a los dos de esta casa. Esta casa me la dio mi madre, está a su nombre, y no tenéis derecho a ella. ¡Cállate!, gritó Rubén, con la cara contorsionada. Por fin te callas. Se giró y le dio una bofetada. Con la palma de la mano, con fuerza. Eloís voló hacia un lado, se golpeó la espalda contra la pared y cayó al suelo. El dolor le atravesó la mejilla. Se le oscurecieron los ojos. Le zumbaron los oídos. Tumbada en el suelo, sujetándose la cara, no podía creer lo que había pasado. Él la había golpeado. Por primera vez en años había levantado una mano contra ella. Blanca se rió, una risa desagradable y estridente. Deberías haberlo hecho hace mucho tiempo, dijo. Te has vuelto loca. Algo dentro de Eloísa se rompió. No se dobló, no se agrietó. Se rompió, se hizo añicos. Todos los años de paciencia, todos los intentos de mantener unida a la familia, todas las esperanzas de que cambiara, todo se evaporó en un segundo. Todo lo que quedaba era pura y fría rabia. Se puso en pie. La cabeza le daba vueltas y la mejilla le ardía, pero no le prestó atención. Miró a Rubén, a Blanca, y hubo algo en sus ojos que hizo que Blanca dejara de reír. Eloísa se dio la vuelta y se dirigió a la cocina, con paso firme, sin mirar atrás. Rubén decía algo a sus espaldas, pero ella no podía oírlo. Lo único que vio fue una sartén de hierro fundido sobre los fogones, pesada, vieja, de su abuela. Eloísa la cogió con las 2 manos. El metal estaba frío y era agradable al tacto. Volvió al salón. Rubén estaba de pie, de espaldas a ella, diciéndole algo a Blanca, riéndose. Eloísa se acercó mucho, levantó la sartén por encima de su cabeza y le dio un fuerte golpe en la nuca. Se oyó un ruido sordo. Rubén se balanceó, se agarró la cabeza y cayó de rodillas. La sangre le goteaba bajo los dedos. Gimió, intentó darse la vuelta, pero Eloísa volvió a golpearle. Vio la sartén, vio la cara de ella, y el miedo brilló en sus ojos. Miedo real, animal. «¡Estás loca!», chilló Blanca, rebotando contra la pared. «¿Intentas matarlo?». Eloísa no contestó.
Se limitó a mirar a Rubén, que yacía en el suelo con las manos cubriéndole la cabeza, y se dio cuenta de que podía haberle pegado otra vez y otra vez. Podría no haber parado. Y eso la asustó más que cualquier otra cosa. Dejó la sartén en el suelo. Le temblaban las manos, su respiración era frecuente y agitada. Blanca cogió su bolso que había tirado sobre la silla y se precipitó hacia la puerta. «No pienso quedarme en casa de un psicópata», gritó mientras corría. «Rubén, ¿vienes o no?» Rubén se levantó a cuatro patas, sujetándose la cabeza. La sangre le corría por el cuello, manchándole el cuello de la camisa. Miró a Eloísa, y en su mirada había incomprensión, resentimiento, rabia. «Te vas a arrepentir de esto», resolló. «Te vas a arrepentir». «No», respondió Eloís con firmeza. «Solo me arrepiento de no haberlo hecho antes. Lárgate, y no vuelvas jamás». Rubén se levantó con dificultad y se tambaleó hacia la puerta. Blanca ya estaba fuera, asustada y enfadada al mismo tiempo. Rubén la siguió y la puerta se cerró de golpe. Eloísa se quedó de pie en medio del salón, con una sartén ensangrentada en las manos. El silencio era ensordecedor. Bajó lentamente la sartén al suelo y se miró las manos. Le temblaba todo el cuerpo. No supo cuánto tiempo permaneció así. Tal vez un minuto, tal vez 10. Luego se obligó a moverse. Fue al dormitorio, sacó una vieja bolsa de viaje del armario, empezó a meter cosas, vestidos, ropa interior, calcetines, jerseys, todo lo esencial, documentos del cajón de la cómoda, fotos, algo de dinero que había guardado para un día lluvioso, un neceser, un cepillo para el pelo, un viejo libro que hacía tiempo que quería terminar de leer. Cuando terminó, el bolso pesaba mucho. Eloís cerró la cremallera y se miró al espejo. Tenía la cara hinchada por un lado. Le había salido un moratón y tenía el labio agrietado. Tenía un aspecto horrible, pero había un nuevo brillo en sus ojos, no de alegría ni de alivio, determinación. Recogió su bolso y atravesó el salón sin volver la vista atrás para ver el desorden, las ventanas rotas, las manchas de sangre en el suelo. Esta ya no era su casa. Nunca había sido su casa, ahora que lo pensaba. Era la jaula en la que se había sentado voluntariamente durante 7 años. Fuera empezó a llover de nuevo. Eloísa caminaba por el suelo mojado, arrastrando su pesada bolsa, y no sentía ni frío ni cansancio. Solo caminaba, un paso, otro, otro, hacia la casa de su madre. Dominga la recibe en el umbral. Ya lo sabía. Las noticias vuelan en un pueblo pequeño. Vio la bolsa, vio la cara de su hija, hinchada y magullada, y no preguntó nada. Abrió la puerta de par en par, cogió la bolsa de las manos de Eloísa y la abrazó. Eloísa acurrucó la cara en el hombro de su madre y por fin lloró. No de dolor, ni de resentimiento, ni de autocompasión, de alivio. Por fin había hecho lo que debería haber hecho hacía años. Se había ido. «No pasa nada», susurró Dominga, acariciando la espalda de su hija. «Estás en casa. Estás a salvo. Todo va a salir bien». Eloísa no sabía si así sería. No sabía lo que le esperaba mañana, dentro de una semana, dentro de un mes. Pero por primera vez en años, sintió que había tomado la decisión correcta. No por miedo, ni por costumbre, ni por la esperanza de que algo cambiara. Por darse cuenta de que se merecía algo mejor. Dominga dejó marchar a su hija, cerró la puerta y la condujo a su habitación. Puso sábanas limpias en la cama. Trajo té caliente, sacó un viejo álbum de fotos para que hubiera algo de qué hablar, además de lo sucedido. Eloís se sentó en la cama, con la taza en la mano, y miró por la ventana. La lluvia se había intensificado. Las gotas tamborileaban en el tejado. El viento doblaba las ramas de los árboles. En algún lugar, a 2 manzanas de distancia, había una casa con las ventanas rotas y las habitaciones vacías. Allí estaba Rubén, con su bebida, sus engaños y sus promesas vacías. Allí estaba su antigua vida, que la estaba matando lentamente desde dentro. Y aquí, en casa de su madre, olía a lino fresco y a tarta de manzana. Era cálido, tranquilo y seguro. Aquí podía respirar plenamente sin miedo a que ocurriera otro desastre. «Gracias, mamá», dijo Eloís en voz baja. «No hay nada que agradecer». Dominga se sentó a su lado y cogió la mano de su hija. «Tú eres mi hija. Mi casa es tu casa.
Siempre lo ha sido y siempre lo será. Eloísa sintió. Las lágrimas se secaron, solo quedaba el cansancio, un cansancio profundo que todo lo consumía. Se tumbó en la cama, se cubrió con una manta que olía a lavanda. Dominga le acarició la cabeza, como cuando era niña, y salió de la habitación cerrando la puerta. Eloísa cerró los ojos. El tiempo arreciaba al otro lado de la ventana, pero no le importaba. Estaba en casa. Por fin en casa. Y ese era el mejor regalo de cumpleaños que podía hacerse a sí misma.